Bienvenidos a la entrevista de Fran 24. Nos encontramos hoy con Julio Borges, líder de la oposición venezolana, expresidente de la Asamblea Nacional, disuelta por el gobierno de Nicolás Maduro hace poco más de un año y acusado hoy por el gobierno de ese país de estar detrás del atentado que sufrió el presidente Nicolás Maduro. Doctor Borges, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias. Lo primero que quiero preguntarle es que el gobierno venezolano dice tener pruebas de que usted está detrás del atentado que sufrió el presidente Maduro el 4 de agosto con unos drones con explosivos en el centro de Caracas. Bueno, fíjate, no es la primera vez que suceden este tipo de cosas. Oficialmente, en el tiempo que Maduro está en el poder, él ha denunciado 22 atentados y se han abierto investigaciones y han encarcelado a personas por esos 22 atentados. No es la primera vez que me culpan a mí. En el año 2015 él dijo que íbamos a volar unos aviones de Colombia piloteados por nosotros y bombardear el Palacio de Miraflores. En ese momento metieron preso al alcalde de toda Caracas, el líder Antonio Ledesma. De manera que para nosotros esto significa algo cotidiano, lamentablemente, pero es parte del guión soviético, llamémoslo así, que tiene Maduro, y lo que busca tapar es el caos y el holocausto que está viviendo el pueblo venezolano. Sin embargo, una de las pruebas es el testimonio de Juan Requesens, líder estudiantil y diputado de la oposición capturado que dijo en un video difundido por el mismo gobierno que usted le había pedido pasar a uno de los autores materiales del atentado a través de la frontera en Cúcuta. Sí. ¿Qué opina usted de ese video? Bueno, Juan Requesens es de mi partido, somos ambos de Primero Justicia, y inmediatamente que el gobierno sacó ese video, se filtró por la propia policía política un segundo video absolutamente denigrante, donde muestran a Juan Requesens afectado emocional y químicamente. El propio papá de Juan Requesens, que es médico, me dijo: ese no es mi hijo, hecho todo de sus heces fecales encima, y lamentablemente la práctica de la tortura no es poco común en Venezuela. El mayor número de demandas que existen en la Corte Penal Internacional son sobre torturas y sobrepasan las 400. De manera que quiero dejarle claro, en el caso mío, en el caso de Juan, no estamos siendo sometidos a algo que tenga que ver con la ley. Es el secuestro que tiene el gobierno, la dictadura de Maduro, sobre todo lo que significan los derechos humanos en el país. ¿Y por qué usted? ¿Por qué lo acusa usted precisamente de estar detrás de ese atentado? Mira, yo creo que nosotros hemos hecho una labor muy dura, que es la que más le ha puesto al gobierno contra la pared. Nosotros logramos cerrarle el financiamiento internacional cuando yo era presidente de la Asamblea. Nosotros logramos que el mundo desconociera la constituyente, que es la que vino a disolver el Parlamento. Nosotros logramos al mismo tiempo que la comunidad internacional ayudara con la presión y todo lo que significa sanción a violadores de derechos humanos y destructores de la democracia. Y finalmente yo me negué a firmar el acuerdo de Dominicana, con el cual el gobierno quería disfrazar de legitimidad la elección del 20 de mayo que el mundo desconoce. De manera que nos ha tocado liderar cosas muy duras y el gobierno sabe que el trabajo que hacemos internacionalmente es el que más le duele, es el que está ejerciendo más presión para buscar democracia en el país. Usted menciona los diálogos de Dominicana y quisiera ampliar un poco sobre eso. Usted fue la cara más visible de esos diálogos. ¿Qué falló? ¿Por qué esos diálogos no salieron adelante? Yo era el jefe de la delegación de toda la oposición y era muy concreto lo que había que construir. Simplemente elecciones limpias, elecciones libres, elecciones con observación internacional. El gobierno cerró las puertas a todo eso y tuvimos elecciones con todos los partidos ilegalizados. Mi partido está ilegalizado y la mayoría de los partidos de la oposición están ilegalizados, y con los líderes o encarcelados o inhabilitados o en el exilio. ¿En este momento hay algún canal abierto con el presidente Maduro, algún canal abierto de negociación, de diálogo con el gobierno de Venezuela? Ninguno, porque más bien lo que hay es una destrucción completa del país. Ustedes han visto cómo millones de venezolanos se han ido por todas partes del mundo. El gobierno tiene la inflación más alta quizás de la historia. Se puede cerrar este año con 1.000.000% de inflación. Tenemos una caída brutal de la producción petrolera, estamos cerca de 1 millón de barriles de petróleo diario, cuando Venezuela producía más de 3 millones de barriles diarios. Hay una crisis militar y una fractura militar enorme dentro del régimen y al mismo tiempo un problema humanitario que es el más doloroso. El gobierno lo que quiere es mantenerse en el poder a cualquier precio, y la lucha es que en Venezuela vuelva la democracia, y por eso pedimos que se ponga la atención en Venezuela al holocausto que se está viviendo allí. Todos estos problemas que usted retrata, desde luego,
es difícil de entender por qué todavía hay un apoyo entonces dentro de Venezuela. Ayer nomás en las calles de Caracas marcharon miles de personas apoyando al presidente Maduro. ¿Cómo se entiende ese apoyo que todavía tiene el presidente y el gobierno de Maduro? Bueno, ese apoyo no existe. Por eso el gobierno no quiere hacer elecciones libres. ¿Y las marchas de ayer? La marcha de ayer, te invito a que veas la foto, fueron unas marchas absolutamente escuálidas. Los titulares de la prensa hoy marcharon 15 kilómetros y llenaron apenas 2 cuadras. Se obliga a la gente a marchar, a los pocos que van, se obliga a la gente que recibe programas sociales a ir. No hay apoyo de Maduro. Maduro lo que ha hecho es destruir, dividir a la familia venezolana y está creando un enclave, una segunda Cuba, con petróleo, con oro, con gas, en el corazón de América Latina, y eso es un problema muy grave para la democracia en toda la región. El presidente Maduro también acusa a Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia, de ser una de las personas que también estuvo detrás de este atentado. Usted ahora vive en Colombia. ¿Qué opina de esas acusaciones contra el exmandatario Santos? Bueno, en estas 22 denuncias de atentado que ha hecho Maduro en este tiempo, lo cual significa que más o menos cada 3 meses y medio hay una denuncia de atentado por parte del gobierno, siempre hay el mismo patrón. Se denuncia a un presidente de afuera, se denuncia a un gobierno y se denuncia a un grupo de líderes de la oposición o de militares. De manera que es un guión que se repite sistemáticamente. Una vez fue Santos, otra vez fue Trump, y así van rotando y en el futuro serán otros, porque es exactamente el mismo guión cubano que están aplicando con mucho dolor a Venezuela. Como usted decía ahorita, Venezuela sufre una grave crisis humanitaria, desabastecimiento, hiperinflación, éxodo, pero ¿por qué no se puede, la oposición no puede ser una alternativa real de poder? ¿Por qué pareciera que la oposición no le hace mella al chavismo que lleva tanto tiempo en el poder? Todo lo contrario, nosotros ganamos la Asamblea Nacional en el año 2015 y la ganamos con 14 millones de votos, la votación más alta de la historia de Venezuela. Ganamos las 2/3 partes del Parlamento y la respuesta a los pocos días del gobierno fue cerrar el Parlamento. Es decir, Maduro no es demócrata, no cree en las elecciones, solo cree en quedarse en el poder a cualquier costo. Y esa es la realidad que está viviendo el país hoy y eso es lo que el mundo tiene que ver, porque no se trata solamente de la opresión política, sino la destrucción de la vida que está llevando a millones de personas a salir de Venezuela para que él se quede convertido, nuestro país, en una segunda Cuba. Sí, sin embargo, a la oposición se le ha acusado muchas veces de estar fragmentada, de no tener una unidad o un consenso en contra que haga contrapeso al gobierno de Maduro. ¿Usted qué opina de esa acusación y qué responsabilidad tiene la oposición en la situación que vive ahora Venezuela? Bueno, yo creo que más que dividido, lo que pasa es que nosotros hemos vivido un terremoto político. Los partidos ilegalizados, la asamblea cerrada, los líderes más importantes o están presos, o están inhabilitados, o están perseguidos, o están en el exilio. Entonces, hemos vivido un naufragio que hace difícil combatir la dictadura, pero todos los días nos reagrupamos, seguimos resistiendo en la asamblea, seguimos resistiendo en las calles, seguimos haciendo el trabajo internacional de presión. Esa es nuestra tarea. ¿Cuál es su versión de lo que pasó el 4 de agosto en ese atentado contra el presidente Maduro? No tengo versión, porque no lo sé. Al final, como te digo, si juzgamos por la historia de estos 22 atentados que se han denunciado, al final siempre ha sido el mismo patrón, con lo cual no tengo ninguna versión y con lo cual creo que simplemente hasta ahora lo que ha servido es para hacer una enorme persecución política, como siempre, y un tapar el desastre de la realidad. Sobre eso quisiera profundizar. Ese atentado, ¿para qué le sirvió políticamente al gobierno de Maduro? ¿Y qué ha pasado después con la oposición política para los televidentes que no conocen la situación que viven ustedes en Venezuela? Bueno, las primeras declaraciones que dio Pepe Mujica, presidente de Uruguay, cuando vio la noticia dijo, ojalá esto no signifique una ola de represión en Venezuela. Y así ha sido. Hemos visto las torturas, la persecución. En las últimas horas han metido presos a muchos militares, también vinculándolos a esto. Han metido presos a gente del propio partido de Maduro, vinculándolos a esto. Han aprovechado para meter a Colombia también en esto, a los Estados Unidos también lo han metido en esto. De manera que es el mismo guión que se repite. Creo que al final trata de tapar la realidad. Ayer Maduro anunciaba que de tener la gasolina más barata del mundo, ahorita las personas, si no se afilian a un carnet que te somete políticamente, te van a cobrar la gasolina a precio internacional. Es un proceso destructivo, de subordinación, de esclavitud,
tremendamente peligroso, tremendamente duro y que no afecta solo a Venezuela, afecta a toda la región. ¿Cómo ve usted el ascenso de la izquierda en México y los 8 millones de votos que tuvo un líder de izquierda en Colombia? ¿Cómo le parece a usted esa transformación que viene en algunos de estos países? Bueno, no toda la izquierda es igual, pero en el caso de Nicaragua, en el caso de Venezuela, en el caso de Cuba, sí se trata de gobiernos que se han disfrazado de izquierda, de revolucionario, y sabemos muy bien que se tratan de dictadura. La cantidad de gente que han matado en Nicaragua, la cantidad de gente que se muere de hambre en Venezuela y que han asesinado en Venezuela, el sometimiento del totalitarismo en Cuba por décadas, eso no es la izquierda democrática. Y nosotros confiamos que hay otra izquierda que va a plantear los problemas de Venezuela en términos humanos, en términos de democracia, en términos de libertad. El año pasado, y con esta pregunta quiero terminar, la oposición venezolana recibió el premio Sájarov de la Unión Europea como recompensa a la defensa de los derechos humanos. Usted fue el representante que fue a buscarlo. ¿Qué papel más activo podría jugar la comunidad internacional en lo que está sucediendo? O sea, ¿cree usted que hay una inercia en lo que los países podrían hacer sobre la crisis de Venezuela? Ha habido un apoyo internacional importante de Europa, del Grupo de Lima, de los Estados Unidos, de países del G7 también. Creo que eso va a continuar porque ya no es un problema solo de Venezuela, sino que es una tragedia que se extiende a todo el continente. Hemos visto el problema en Colombia, cómo Ecuador prendió ahorita las alarmas por el problema migratorio. Lo mismo sucede en Panamá, en el Caribe. Y además del tema migratorio está el tema de drogas, está el tema de crimen organizado, está el tema de insurrección, de destrucción democrática. Ese es el cóctel que Maduro está sembrando en toda la región y que el mundo tiene que ayudarnos a frenar y a lograr democracia, que es lo único que queremos. Señor Borges, muchas gracias. Muchas gracias, ¿verdad? Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos. Los invitamos a seguir conectados con nosotros en France 24 y en France24.com.